Rodrigo, una cosa rápida en esto, las reformas que se vienen. Muchos dicen, bueno, es que pues Arturo Char presenta leyes como Estercita, la novia eterna de Barranquilla, pues eso que influye. Pero para otros hemos escuchado ya a la ministra Alicia Arango diciendo viene reforma a la justicia, reforma a la salud, reforma política, no negó una reforma tributaria. Quiero que usted nos explique, porque usted ha sido muy crítico de lo que se podría venir en una reforma tributaria y cómo la virtualidad ayudaría a que eso se pase muy rápidamente. ¿Cuáles son las reformas que vienen? Claro, es decir, tal vez el defecto más importante del gobierno actual es que ha pretendido gobernar con los gremios. En lugar de buscar un contacto popular más directo, ha pretendido gobernar con presidentes de gremios, que son intereses válidos en una sociedad, ni más faltaba, pero son los representantes del gran capital. Es decir, ese es un matrimonio entre gobierno y los intereses económicos más importantes de un país. El problema es que cuando usted solo gobierna con ellos, pues obviamente lleva a omitir y a obviar y a desconocer al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene muchos vicios y muchos problemas, eso es indiscutible, pero sigue siendo el espacio donde todos los voceros y todos los representantes de todos los sectores políticos de un país se encuentran. Y es el espacio en donde se da justamente esa representación popular. Hay que mejorarlo permanentemente, pero esa es la lógica del Congreso de la República. Entonces, pues obviamente para muchos de estos grandes intereses económicos, el Congreso virtual es una sorpresa divina. Es decir, wow, un momentico, el Congreso se volvió una maquinita express de aprobación de leyes. Los congresistas ya no se pueden reunir, ya no se ven, desaparece el régimen de bancadas. Esta es la oportunidad para empujar y sacar una cantidad de reformas no propiamente muy democráticas que satisfacen esos grandes intereses económicos. Entonces, una cosa es una reforma tributaria con un Congreso presencial fuerte en representación de los colombianos que impide que le extiendan el IVA a la canasta familiar, y otra es una reforma tributaria con un Congreso absolutamente irrelevante, postrado, en donde cada individuo está solo en su casa, en donde por consiguiente es fácilmente influenciable por el gobierno, y en donde una reforma como el IVA a la canasta familiar puede pasar, y reformas que buscan eliminar los grandes regalos o beneficios tributarios perniciosos en manos de los más poderosos persisten. Es un Congreso en donde una reforma laboral que flexibilice y precarice mucho la situación laboral de muchos colombianos pase fácilmente. Es un Congreso en donde una reforma pensional que mantenga una situación tal vez muy privilegiada para los fondos privados de pensiones y que impida reformas como la chilena, en donde la gente pudo retirar el 10% de sus ahorros para no morirse de hambre, pues o se impide o pasa, de acuerdo con la voluntad del gobierno. Entonces hay una especie de pacto, si usted observa, entre unos intereses económicos muy grandes, muy importantes, y el gobierno, para callar la voz del Congreso de la República, para que se vuelva inane y para que su control político no tenga fuerza, porque es que ¿quién va a ver un control político que ocurre en una plataforma? Antonio, con usted voy porque la oposición dice que la virtualidad, el senador Robledo ha sido muy directo en esto, y es decir, la virtualidad nos ha opacado, nos ha marginalizado, nos cortan la voz, no podemos hacer control político, es casi imposible, y el gobierno está feliz que nadie le haga control político. ¿La oposición se siente marginalizada? Claro, es que además lo dice la propia Corte Constitucional, la sentencia C-242 lo afirma de manera muy clara, dice: la virtualidad no solo golpea al Congreso, no solo disminuye su capacidad en el juego de pesos y contrapesos, sino que sobre todo afecta el ejercicio de la oposición. Porque, claro, si no hay control político, que es de un interés especial de quienes están en la orilla de la oposición, pues por supuesto que los más afectados son los que se han declarado en oposición. Y eso es lo que ha ocurrido en estos meses. Pero además, por todos estos temas técnicos, porque usted se puede desgañatar, como se dice coloquialmente, se puede, digamos, poner colorado pidiendo la palabra, y puede durar 2, 3 días o 2 o 3 sesiones sin que nadie le atienda su solicitud. Usted no puede interpelar a nadie, le silencian el micrófono cada vez que quiere. Se vuelve más importante el que administra la plataforma que el secretario del Senado,
Hemos visto incluso conflictos entre el secretario del Senado y el que maneja la plataforma. Pero además hay una cosa muy importante sobre el cual también se ha ocupado Rodrigo y otros colegas en el Congreso, y es el tema del lobby. El lobby hay que reglamentarlo, como han ocurrido, como han hecho en otros países y en otros congresos. Pero, por ejemplo, uno puede denunciar el lobby indebido de intereses privados en el trámite de una ley si el trámite de esa ley se hace presencialmente, porque ahí es donde uno los ve. Yo recuerdo, por ejemplo, en el trámite de la ley TICS, llegamos a la sesión de la comisión, que eran comisiones conjuntas, y habían más lobistas sentados que congresistas, y pudimos denunciarlos públicamente, ¿no? O cuando se tramitan, por ejemplo, la ley sobre bebidas azucaradas, que hay un lobby muy fuerte. Si se hace virtualmente, ¿quién va a controlar ese lobby? Nadie. Se hace de manera invisible, peligrosamente invisible. Así que, por supuesto, esta virtualidad pues afecta sobre todo el ejercicio de la oposición y de la crítica de los sectores de las bancadas independientes, como Cambio Radical, o como quienes individualmente desarrollan una acción crítica a la gestión de los gobiernos y en particular de este gobierno.